todos aquellos que tienen como parte de su estructura que ácido graso. Ya hemos hablado qué son los ácidos grasos. ¿Se acuerdan? Toda la clase anterior hablamos de los ácidos grasos. Estos lípidos saponificables o los que son capaces de formar jabón gracias a la presencia de ácido graso se dividen en lípido simple y lípido complejo. Lípido simple y lípido complejo. ¿Cuáles son los lípidos simples? Así, gliceroles o trigliceros. Y los otros que vienen acá son las ceras. Son los más sencillos. Cuando nosotros hablamos de lípidos complejos, son todos aquellos que además de estar la parte lipídica, existe una parte que no es lipídica. Llámese, por ejemplo, los fosfolípidos. Estos son los que además de tener líquido tienen como parte de su estructura el grupo fosfórico. Después tenemos los glucolípidos. Y después los lípidos de membrana o lípidos lipoproteínas. Principalmente lipoproteínas. Bueno, hasta ahí está todo bien sencillo, básico. Entonces nosotros decimos lípidos simples, acilgliceroles o triglicéridos y cero. Los lípidos complejos son aquellos que además de tener como parte de su estructura lípidos, tienen un grupo fosfórico, tienen un grupo, en este caso hidrato de carbono, grupo lípido, y en este caso tienen una estructura proteica. Sin embargo, aquí viene la parte un poquito compleja, que no es tampoco para tanto. Los fosfolípidos se subdividen en esfingofosfolípidos y glicerofosfolípidos. Bueno, a su vez, los esfingofosfolípidos y glicerofosfolípidos se vuelven a subdividir. Pero para que entendamos esto, el esfingofosfolípido es aquella estructura que además de tener un grupo fosfórico, un ácido graso o una estructura lipídica, va a tener como alcohol el esfingol. Cuando yo vengo a este otro, tenemos glicerofosfolípidos, son aquellos que van a tener como parte de su estructura un grupo lipídico, un grupo fosfato y un alcohol que es el glicerol. Así se pueden distinguir estos dos. Existe un solo representante, que es la esfingomielina. No hay nada más, hay uno solo. Así que cuando a mí me aparece la esfingomielina, yo no hago ningún problema y me acuerdo que pertenece a la categoría de los esfingofosfolípidos, y los esfingofosfolípidos son parte de los fosfolípidos. A su vez, el fosfolípido pertenece a los lípidos complejos. ¿Ven? Seguimos la secuencia, no hay. Lamentablemente, se los estoy escribiendo en pizarra porque necesito que sí o sí esta clasificación la tienen que manejar, saberla, para cuando se les ponga un ejemplo y se les coloque el colesterol dentro de la clasificación de los lípidos, pertenece, inciso A, esfingofosfolípido, glicerofosfolípido, esteroide, todo con ninguno. Y ahí vamos a ver que forma parte de los esteroides. Ahora, el glicerofosfolípido se subdivide en tres: en los que derivan del ácido fosfatídico, derivan del ácido fosfatídico, las cardiolipinas
plasmalógico. ¿Está bien? Los que derivan del ácido fosfatídico, vamos a ver que hay un grupo que son muy representativos, que no hay mucho, que es el fosfoinositol, fosfatidil, inositol, la lecitina que le llaman otro, que es la que se encuentra en la yema del huevo, etcétera, que lo vamos a ver. Bueno, ¿también hasta ahí no se están perdiendo? Plasma, ¿qué es eso, verdad? Plasmalógenos. Bueno, ahora los glucolípidos. ¿Qué quiere decir los glucolípidos? Que tiene hidrato de carbono y tiene lípidos. ¿Cuáles son estos? Dos. Cerebrósido y gangliósido. ¿Qué me está diciendo acá? Que esta estructura a su vez se subdivide en dos. Si bien me dice que tiene un hidrato de carbono más lípidos, glucolípidos. ¿Cuáles son estos? Estos son los cerebrósidos y gangliósidos. Y vamos a ver en qué está la diferencia. A pesar que los dos contienen hidratos de carbono, solamente que uno es más complejo que el otro. Se las voy a mostrar la estructura solamente a fin de que puedan identificar a qué me refiero. Bueno, hasta ahí y las lipoproteínas, justamente tenemos los de membrana y las de transporte. ¿Hemos estudiado las de transporte? ¿Sí o no? Hemos estudiado las de transporte. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las lipoproteínas de transporte? ¿Quién habló de perfil lipídico? Bien, HDL, LDL, LDL son las lipoproteínas de transporte. Estas ya las hemos estudiado, así que no hay problema. Y las de membrana generalmente son aquellas estructuras o lipoproteínas unidas a los lípidos que abren canales a lo largo de las membranas celulares, obviamente. Esas son lipoproteínas yuxtapuestas, que le llaman enzima, para que lo vean de otra manera. Si esta es la membrana y yo necesito que atraviese algo, yo voy a abrir un canal y ese canal generalmente está dado por lipoproteínas o proteínas unidas a la membrana lipídica. O hay otras que son yuxtapuestas, que están sobre la superficie. A eso se refiere esto, las lipoproteínas de transporte o de membrana. Bueno, ¿qué nos falta ahora? Los lípidos insaponificables. ¿Cuáles son los lípidos insaponificables? Son todos aquellos que no tienen ácido graso como parte de su estructura. ¿Está bien? El de allá tiene ácido graso como parte de su estructura. Ahora, ya conocemos qué es un ácido graso, ¿no? ¿Qué es un ácido graso? Es una cadena larga que está formado por hidrogenados que en su parte más extrema tiene un grupo carboxílico. Ya, una cabeza polar, que es el ácido carboxílico, y una larga cadena hidrocarbonada. Muy bien. Cuando veamos estas estructuras de más abajo, ¿yo por qué se las voy a mostrar? Porque a veces dicen, ¿qué es el colesterol? Le preguntan así, al azar, a nuestro querido estudiante de medicina, ¿no? ¿Y qué dicen? Ácidos grasos. Y el que le está preguntando al otro lado si sabe, va a quedar los ojos abiertos. Y la pregunta, ¿qué cosa usted y aquí? Más o menos, ¿no ves? Y el que no sabe, son ácidos grasos, sí, porque nosotros lo tocamos en ese tema, donde estudiamos ácidos grasos. No, se dan cuenta que, por ejemplo, un colesterol no tiene nada que ver con los ácidos grasos, nada que ver. Entonces, para hablar, vamos a hablar con propiedad, porque ustedes no se olviden que son el ente máximo de la cúspide del área de la salud, que
Eso quiere decir que tienen que aprender a hablar con propiedad. Lípidos insaponificables ni por si acaso van a tener ácidos grasos. ¿Cuáles son estos? Ahí están los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Todos estos lípidos que se encuentran en esta categoría no tienen ácido graso. Y acá figura el famoso colesterol, para que se acuerden. No quiere decir que es el único, ¿no? Pero ahí está, el colesterol. Bueno, ahora, ¿qué me falta a mí? Entonces, acabar de darles de esto, mostrarles las estructuras y ver la función. Algunas funciones, ustedes pueden agarrar cualquier tipo de libro y van a encontrar un montón de funciones, empezando por su libro de Antonio Blanco. Aquí se le da lo puntual como para que ustedes se ubiquen dentro de esta clasificación. ¿Cómo pueden hacer esto para, les decía creo en la anterior clase, muy rápido para estudiar y para tenerlo para sus apuntes? Ponen la parte de lípidos y empiezan. Lípido simple, por ejemplo, lípido simple. Todos los que son, ahí van a decir que acilgliceroles o triglicéridos. Muy bien. Y ahí usted completa, aquí va a decir tipo lípido y aquí que va a decir ubicación, función, lo que usted vea sobresaliente de esto. En ningún momento le estoy pidiendo estructura. ¿Estamos de acuerdo? No es que usted va a poner acá esquematizar o el esquema y de ahí me escribe al lado lo que es donde se ubica con la función. Nada, así no me lo ponen. A ver, me están hablando de los triglicéridos. ¿Qué es un triglicérido? Y empieza. 100% al parte, esto, lo otro, se ubica, listo, lo que le llama más la atención o lo que está en su libro de Antonio Blanco. Y de ahí va con el otro, cera, listo, pone pues lípido, los complejos, y empieza fosfolípidos. ¿De qué es la clasificación de los fosfolípidos? Y va haciendo, y le ha puesto que en una hoja de papel con tamaño, en la oficina, ¿no? Ustedes pueden llenar completo este tema de lípidos y no se van a olvidar, no se van a confundir. Después me van a empezar a hablar que el colesterol es un ácido graso, que el colesterol es de la familia de los triglicéridos, nada que ver. ¿Estamos de acuerdo? Bueno.